Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradecer a la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera sobre todo por reiterar un poco lo que ha comentado Mineco, es el dinamismo, el compromiso y el empuje que está ofreciendo sobre estos temas. Entonces, creo que eso ayuda a sacar adelante, a dar difusión a todos estos procesos. Entonces, ahí muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí e insistirnos, ¿no? Que eso es importante. Tal y como ha dicho José Luis, yo pertenezco a INECO, que es una consultora de transportes, no sé si la conocéis. INECO está prestando un servicio de apoyo a la Dirección General de Carreteras en el montaje de un procedimiento de compra pública innovadora. Todo esto empezó en diciembre, más o menos, a gestarse, y José Luis nos ha pedido un poco que contemos cómo se planteó el problema, cómo se ha planteado la solución, cuál es la siguiente hoja de ruta, que creo que es importante. Y todo eso en el marco que hay que incidir que ha sido publicada la resolución el pasado sábado, o sea que estamos en pleno proceso de lanzamiento. A la Dirección General de Carreteras y a los responsables de este contrato, de este procedimiento, les hubiera encantado estar aquí, pero dados los momentos que son, pues no ha sido posible. No obstante, no sé si habéis tenido oportunidad de leer la resolución, este procedimiento empieza y rápidamente va a tener lugar una jornada de divulgación a la cual todos obviamente estáis invitados, que tendrá lugar en un plazo más o menos aproximado de unos 15 días, se prevé que sea a finales de julio, sobre la semana del 20, pero todavía no está muy concretado. Entonces, pues se informará por los cauces normales, oficiales de la página de contratación y trataremos de darle difusión a través de la plataforma tecnológica, pues para que todas las personas interesadas podáis estar ahí en esa jornada de divulgación. Un poco en línea con lo que os he comentado, la presentación la he querido organizar con ese objetivo. Es primero qué problema tenía la Dirección General de Carreteras que le ha llegado a proponer esta solución, qué había hecho o qué planteaba hacer dada esa problemática, que normalmente eran los procedimientos habituales de contratación de servicios que ya existían comercialmente disponibles. Eso era un problema, tal y como ahora veremos, y nos llevó a hacer un barrido de qué cosas eran posibles, que es el estado del arte en esta problemática, que bueno, yo os anticipo que es de dispositivos de disipación de la niebla, el problema es un problema de nieblas. Y en base a todo eso nos pusimos en contacto con un poco lo que ha contado Nuria Díaz, tratamos de resolver el problema por una vía un poco innovadora, nos pusimos en contacto tanto con CEDETI como con el Mineco para ver qué posibilidades de contratación podríamos hacer para resolver esta problemática. Finalizaremos con un poco la hoja de ruta que está ahora mismo vigente, que está muy basada en esta reciente publicación del concurso preliminar, es una consulta preliminar del mercado, como se ha denominado el procedimiento. Tal y como se ha introducido, la Dirección General de Carreteras tenía un problema de niebla que por un poco funcionamiento normal o de manera habitual, la niebla está ligada más a un contenido de humedad con una serie de temperaturas, más habitualmente en periodos fríos, que hacen que la humedad relativa que llega a punto de saturación pues, hace que baje, no se llega a mantener dentro de la presión de saturación y se genera la niebla. El problema es que en un tramo en Galicia teníamos una niebla muy característica que tenía una singularidad especial. Es una niebla que se ha caracterizado como niebla de elevación o nubes de estancamiento. Es muy característica porque proporciona muy bajas visibilidades, incluso visibilidades inferiores a 50 metros. Sobre todo se produce en condiciones anticiclónicas. Y está provocada, es muy difícilmente tratable porque no es estática, es muy dinámica porque está causada por una serie de vientos que me voy a poner aquí porque me separo y creo que me voy y me vengo, ¿no? de voz. Está provocada por un viento procedente fundamentalmente del norte-nordeste del Cantábrico que hace que se eleven masas de aire cálido cargadas con mucha humedad por una orografía y al llegar a una determinada cota, eso provoca que se generen unas nieblas, ya os digo, de gran compacidad y muy persistentes. Incluso se detectan que la duración media suelen ser de 4 o 5 días, con episodios de más o menos visibilidad. De hecho, estamos ahora mismo en un periodo en el cual están teniendo lugar casi todos los días. Y que, además, lo que os he comentado, provocan visibilidades inferiores a 50 metros. Los vientos que lo caracterizan son vientos de baja velocidad, inferior a 3 metros por segundo, con lo que configuramos un escenario que desde el punto de vista de la seguridad vial pues es problemático.
ha habido incidentes en el tramo de autovía en el cual se está procediendo a estudio. Incluso hubo un incidente fatal el pasado verano que tuvo un desencadenante que fue un fallecimiento. Este es el problema genérico. Obviamente este problema podría producirse en bastantes puntos de la red, no es exclusivamente de este punto, pero la singularidad de este tipo de nieblas ha hecho que haya llamado mucho la atención y sobre todo la Dirección General de Carreteras haya tomado una concienciación muy especial sobre que quiere agotar todas las medidas posibles para resolver la problemática. ¿Dónde se produce? Pues se produce en la autovía del Cantábrico, en la A8, concretamente en una tramificación que está entre el kilómetro 545 al 549, son unos 4 kilómetros los más problemáticos, que se centran en el Alto del Fiouco. Es una zona que está entre Mondoñedo y Asesta, en la provincia de Lugo. Aquí tenéis un poco el marco, luego volveré a esta diapositiva para contaros alguna cosa más, pero este es un poco el entorno de actuación, que son fundamentalmente 4 kilómetros. Llegado el qué pasa y dónde se produce, la Dirección General de Carreteras obviamente era consciente de este problema desde el principio y desde este tramo fue inaugurado en enero del año pasado, la recepción fue en enero del 2014 y ya de ahí se implementaron todas las medidas que estimaron que iban a aumentar toda la seguridad vial posible en el tramo. De hecho, en el primer hubo modificados de proyecto que incluyeron el establecimiento de estaciones meteorológicas con visibilímetros, pórticos de señalización variable en todo el tramo conflictivo que, apoyados en esta estación, iban a proporcionar limitaciones de velocidad y avisos antiniebla para aumentar la seguridad en el tramo. Se establecieron unas balizas tipo LED a lo largo de 3 kilómetros separadas 12 metros. Realmente se incentivó mucho a nivel de proyecto lo que eran las medidas que favorecían la seguridad vial en el tramo y que ayudaban al conductor en lo que era en su trayecto. Posteriormente, a raíz de los problemas que estaban apareciendo, se reforzaron todas estas medidas y se reforzó toda la señalización vertical con paneles de alta reflectancia. Se pusieron 3 estaciones meteorológicas adicionales a la que se había implementado durante fase de proyecto y se metieron, además se estableció un protocolo por el cual cuando se producían eventos de niebla conflictivos, en coordinación de la Dirección General de Tráfico con la Dirección General de Carreteras, se estableció un protocolo de corte que anulaba cualquier posibilidad de evento o de incidente que hacía que se desviara el tráfico por la carretera nacional. En esta, no sé si veis una flecha roja, lo que se hace, se incorporaron también en esta fase final una señalización variable en el enlace de Mondoñedo al norte y en el enlace de Sexta al sur para informar en estas condiciones problemáticas de niebla que el desvío era obligado y que había que accionar todo el recorrido por la Nacional 634, que discurre paralela y que no incrementaba los tiempos de recorrido demasiado, estaba estimado unos 10 minutos, un poco inferior. De alguna manera se implementaron todas aquellas medidas que reforzaban el tramo. Además, se ha colocado recientemente, en diciembre, un radar de tramo para asegurar que en periodos y eventos de niebla, que solo funciona en eventos de niebla, la velocidad de proyecto, que se reduce a 80 km por hora, se mantenga y que sea efectiva. Total, que se ha hecho una inversión muy importante en la medida que existe en el estado del arte a nivel de sistemas ITS, disponer de la carretera. Ay, perdonad, se me olvidó comentaros que se han puesto un balizamiento especial encachado dentro del arcén que se activa en condiciones de niebla, que es la última foto que tenéis abajo. En definitiva, se agotaron un poco las medidas que a priori eran las que se dotaban en carreteras a nivel europeo y que configuraban un poco el estado del arte. ¿Qué pasaba con todo esto? Que aún así la Dirección General de Carreteras estimó que no era suficiente, que había que agotar o ir un poquito más allá. Y se realizó un estudio un poco de benchmarking, de ver qué posibilidades había de incluso reforzar todas estas medidas. Se han analizado tanto medidas que tienen que ver con disipación de la niebla, a nivel de medidas de desplazamiento, ventiladores que hacen flujos de aire que retiran un poco la niebla, otros que tienen que ver con calentamientos, con sistemas de calentamiento que hacen que la humedad relativa que admita esas temperaturas sea mayor, por lo tanto consigues una disipación de la niebla, sistemas de reducción de la humedad mediante
relativa, que pueden ser también el hecho de pulverizar productos químicos. De hecho, se ha hecho un barrido a nivel de todos los sistemas, también de ayudas a la conducción, a nivel de implementación de glowing lines, sistemas tanto activos como pasivos, o incluso sistemas de detección de accidentes inteligentes que permiten detectar entrada y salida de tramo de vehículos y que permiten identificar si existe algún vehículo parado en el tramo. De hecho, se ha analizado todo esto, dada la gran variabilidad de soluciones y, sobre todo, su grado de eficacia o no en esta problemática concreta que tenía lugar en el entorno del Alto del Fiuco. Se llegó a plantear que quizá ninguna daba una eficacia segura sobre la resolución del problema, o incluso habría que considerar algunas combinaciones de varias medidas. Ante todo esto, el problema se configuraba muy grande porque no se sabía muy bien cómo hacer esa ampliación de servicios, incrementar las medidas disponibles. Y lo que se llegó era un poco un mapa de que teníamos una serie de problemas o un problema a resolver con una serie de condicionantes que os quería reflejar en esta diapositiva. Primero, había una dispersión de ideas y de posibilidades muy amplias, sin algunas de ellas de las cuales no se tenía garantizado ni su eficacia ni que además su implementación estuviera asegurando el cumplimiento de toda la normativa de carreteras y tanto de diseño y de operación como de seguridad vial. Otro problema es que toda esa variabilidad de soluciones daba una amplitud de precios, plazos, que no nos permitía definir un procedimiento de contratación fácil, porque existía muchísima dispersión. Además, existían un poco las posibilidades de financiación, que tal y como ha comentado Mineco, merecía mucho la pena considerar. Entonces, metíamos un poco en el proceso tanto el programa Himnodemanda y el programa Himnocompra que nos han descrito en la presentación anterior. Y aparte de todo eso, teníamos qué procedimientos viables de contratación podríamos utilizar con todo este marco. En esta situación fue cuando acudimos tanto a CEDETI como a Mineco para ver cómo podíamos plantear esta situación y en base a toda la configuración obviamente se decidió una solución que nos daba un poco respuesta a todos, ¿no? Y que permitía encajar. No es fácil, realmente, o sea, el objetivo de esta presentación es os quiero contar todo el proceso porque entiendo que las administraciones pueden tener este problema con multitud de situaciones, ¿no? Entonces, nosotros nos vimos en esta situación y convocamos un poco un panel de cómo podemos resolverlo. La solución que ha salido y que ahora mismo está en marcha fue esta que os presento aquí. La primera figura es una consulta preliminar del mercado. La consulta preliminar del mercado es un procedimiento un poco especial porque realmente no es un procedimiento de compra, sino es un procedimiento de consulta al mercado sobre qué soluciones disponibles hay que pueden permitir al órgano licitador posteriormente concretar bien cuáles son los pliegos y las especificaciones técnicas a verificar en un posterior proceso de compra pública innovadora. Total, que ahora mismo estamos en el periodo de lanzamiento de esta consulta preliminar del mercado. Luego la describiremos un poquito más en detalle. Después de lo que va a permitir este procedimiento es obtener esa información para, una vez verificadas las soluciones que se hayan planteado, porque obviamente seguro que hay muchas que a raíz de ese benchmarking se han quedado atrás o no han sido muy visibles y que se pueden presentar aquí, obviamente, y estaríamos encantados de tener cuantas más mejor. Ese dará lugar a un posterior procedimiento de compra pública innovadora. La compra pública innovadora tiene distintas modalidades. Una es la compra pública de tecnología innovadora, que probablemente Mineco lo explicaría muchísimo mejor que yo, y otra es la compra pública precomercial. Tienen que ver un poco más con el grado del desarrollo de las medidas. Previsiblemente aquí se está planteando el proceso innovador completo, en el cual no tenemos ni idea de lo que se va a recibir en esta consulta preliminar del mercado, y quizá en la compra pública pero comercial abre más ese abanico y te proporciona el hecho de dar un paso más en la innovación e incluso combinar soluciones que se hayan planteado en la consulta preliminar del mercado. Esta compra pública pero comercial, no se comenta, la consulta preliminar del mercado se ha fijado en un plazo de 12 meses, el concurso ha salido con 12 meses, reducible con unas condiciones que ahora os comentaré. Previsiblemente después vendrá la compra pública comercial. Estos plazos son orientativos, tienen duraciones comprendidas en un año en adelante, aunque la intención de la Dirección General de Carreteras es, en la medida de lo posible, tratar de obtener las soluciones lo antes posible, ¿no?
Obviamente, la compra pública precomercial sigue siendo un desarrollo de un producto innovador. En este caso, se ha planteado sobre todas aquellas medidas que hayan tenido una viabilidad técnica en la consulta preliminar. La idea es tratar de establecer un prototipo en campo para verificar y estar seguros de que funciona realmente en el entorno para el cual va a estar ubicada. Entonces, sigue teniendo ese carácter innovador. Por eso seguimos dentro de todo el proceso de compra pública innovadora. Obviamente, después vendrá una compra comercial normal si así verifican las soluciones después de todo este camino de verificaciones y de innovación. Se ha querido en todo momento mantener esas posibilidades de financiación. Tal y como ha comentado Mineco, CDETI con el programa InnoDemanda está más centrado en la financiación de la financiación privada de estas empresas que acuden a los concursos. Se ha querido vincular la compra preliminar del mercado al programa InnoDemanda, obviamente con su beneplácito, porque realmente no consiste en un proceso de compra. Para la Dirección General de Carreteras es simplemente un chequeo del mercado y se ha querido facilitar a esos esfuerzos innovadores de todas aquellas empresas que quieran acudir, tratar de facilitarles esos esfuerzos en innovación. Entonces, se les ha vinculado el proceso al programa InnoDemanda, siempre y cuando se cumplan, obviamente, los requisitos de este programa. El segundo proceso es el que la Dirección General de Carreteras tiene intención de acogerse al programa InnoCompra, que ha descrito muy bien Nuria. Este es un poco el marco general que tenemos ahora mismo, a esquema general. Más centrado ya es la realidad. El sábado, como os he comentado, se publicó ya la resolución que abre el proceso de consulta preliminar del mercado. Ahí os pongo un poco la web que figuran en la propia resolución. Realmente ahora esa web está haciendo link a la página de contratación, aunque la intención es que haya un portal en el cual se vaya dejando toda la información tanto desde la Dirección General de Carreteras para aclarar los condicionantes del tramo y del fenómeno, como obviamente este proceso goza de mantener en todo momento el principio de no discriminación y transparencia, y todo lo que se aporte, tanto de las empresas, queremos que sea público y que se presentarán en base a mapas de demanda temprana para que un poco haya feedback entre todos. No queremos, en todo momento tenemos que mantener la transparencia y es una de las premisas del proceso. El proceso, ya os he dicho, tiene una duración de 12 meses, pero se plantea una posibilidad de cierre anticipada siempre y cuando se verifiquen las condiciones de que se ha obtenido ese grado de detalle que permitiría concretar los futuros pliegos, pero hay unos mínimos de tiempo que son 6 meses y la recepción de un mínimo de 3 propuestas. Es un poco como mínimos que se ha puesto, pero bueno, hay posibilidad de cierre anticipado siempre que se cumplan esas condiciones. La información para mantener, obviamente, ese feedback, la consulta preliminar al mercado, está muy basada en ese contacto continuo con el mercado y con las empresas que obviamente quieran participar, y se han fijado de manera establecida en la resolución 5 jornadas en las cuales se hará feedback tanto de la Dirección General de Carreteras sobre todo lo recibido, como se resolverán, aclararán todas las dudas y se explicará el desarrollo del proceso. Como os he comentado, la primera jornada en la resolución está fijada para dentro de 15 días, pero se estima, sin confirmación oficial, que sea sobre finales de junio, la semana del 20 y algo, pero todavía no está concretado. También está disponible ya en la página de InnoDemanda la posibilidad de las empresas de acogerse a este programa. Ellos ya han abierto la posibilidad. Se ve, no sé si lo veis bien, pero ellos tienen un proceso por el cual abren una apertura de proyectos sobre los cuales ellos van a conceder las subvenciones, y la fecha que tienen fijada para recepción de los proyectos máxima es el 11 de agosto. O sea que tenemos que ir un poco rápido. La jornada va un poco también para aclarar todas las dudas y favorecer en la medida de lo posible que todas las empresas que puedan se acojan al proceso. Y bueno, esto es un poco todo el resumen y el camino por el cual la Dirección General de Carreteras ha llegado hasta el pasado sábado. Muchas gracias, Gemma.